este video del canal me gustaría hablar de un tema que creo que es de los peores reportados tanto por la prensa como por la opinión pública siempre, que tiene que ver con medidas cautelares. Ahorita paso a explicar qué son las medidas cautelares. Me gustaría, como siempre, y siguiendo el espíritu que quise marcar para este espacio, primero hablar de un libro. Este libro se lo súper recomiendo, es el último libro de Mario Vargas Llosa, se llama Tiempos Recios, y habla de la situación de la dictadura impuesta por Estados Unidos en Guatemala. Y básicamente toda la publicidad, la falsa publicidad y la posverdad, vamos a decir, en un término moderno, que se creó alrededor de el gobierno de Arbenz, justamente para que se lograra derrocarlo por Estados Unidos y por otras personas interesadas, sobre todo grandes transnacionales, y de verdad es apasionante. Además de que, siguiendo también una costumbre de Vargas Llosa que me parece maravillosa, se conecta con otra de sus obras, que es La Fiesta del Chivo, que muchos de ustedes deben conocer, que trata sobre la dictadura en República Dominicana. Porque ya verán en el libro, o algunos ya lo sabrán, pero el general Trujillo tiene mucho que ver en la instauración de la dictadura en Guatemala. Por eso que se conectan. El general Trujillo era el dictador en República Dominicana, también apoyado al principio por los gringos y posteriormente pues se volvieron bastante enemigos. Pero bueno, eso ya desborda los temas. Voy a leerles 3 párrafos de este libro que creo que me van a servir para explicar el tema de las medidas cautelares. En esta parte del libro, no voy a hacer spoiler, pero digamos que hay un general que anteriormente apoyaba al gobierno después derrocado de Guatemala y narra su experiencia, porque este general es amenazado de que debería renunciar al ejército para que no tuviera, digamos, más problemas, que se fuera tranquilamente, pero no lo hace y entonces es encarcelado. Dice así: durante 5 años había vivido entre asesinos y ladrones, filicidas y matricidas y parricidas, pervertidos y pedófilos y degenerados de toda clase. Indios analfabetos que no sabían por qué estaban en la cárcel y comido las inmundicias que les daban de comer a los presos. Y defendió la virginidad de su culo a mordiscos y patadas, cuando los viciosos, aprovechando la promiscuidad y el hacinamiento de esas posilgas llenas de bichos que eran los calabozos colectivos, trataron de arrebatársela. En esos 5 años de cárceles, el exteniente coronel había tenido que comer mierda tras mierda, sopas inmundas y aguadas, panes sucios y sin miga, arroces llenos de gorgojo y en algunos sitios hasta grillos, sapos, tortugas, hormigas y serpientes. Y por lo menos en los primeros tiempos, algunas noches de muchas ansias, tenido que masturbarse como un colegial. Luego perdió el apetito sexual y se volvió impotente. Cuando en los 3 años de pedirlo en todas las cárceles a las que lo mandaban, se convenció de que nunca lo iban a poner ante un juez, ni menos delante de un tribunal, y llegó a pensar que el resto que le quedaba de vida la pasaría así, decidió matarse. Fuera de lo florido del lenguaje de Vargas Llosa, hay algo que quiero que les llame la atención. Esta persona jamás fue puesta delante de un juez o un tribunal, y no obstante llevó 5 años en la cárcel. ¿Cómo es esto posible? Esto tiene que ver con las medidas cautelares. Las medidas cautelares son determinaciones que se toman en un proceso y que permiten conservar la materia del mismo. Esto no nos dice nada si no somos abogados, además no es la definición más técnica, pero se los voy a explicar básicamente con un ejemplo y ahorita retomo este. En un juicio de alimentos, ustedes saben, eso yo creo que casi todos lo escuchamos, los juicios de alimentos, en los que, por ejemplo, imaginemos un padre o una madre, abandona a su cónyuge y deja a los niños separados, y este padre o madre, puede ser cualquiera de los dos, eran el sustento del hogar o el sustento principal del hogar. Y entonces, el padre o madre que fue abandonado acude a tribunales para demandar los alimentos. Bueno, en principio tendría que pasar todo un juicio para que se determinen una pensión alimenticia a favor tanto del cónyuge que fue abandonado como de los menores hijos del padre o madre que los abandonó. No obstante, imagínense ustedes si un juicio normalmente, siendo optimistas en primera instancia, dura 7-8 meses, si 7 u 8 meses esa persona que nunca ha trabajado o que se dedicaba al sostenimiento del hogar, que sí es un trabajo, pero vamos, que no ha trabajado fuera con una persona, algo que le genere ingresos directos, puede sostener a esos niños. Pues claro que no. Esos 7 u 8 meses esa persona estaría totalmente privada de un medio para hacerse de la vida, para sobrevivir y también para que sus hijos sobrevivan. Entonces, pues de nada le serviría ganar después de 8 meses porque o estaría muerto o estaría en muy malas condiciones o sin la posibilidad de acceder a una vida digna. Y entonces es por eso que
cuando se demanda una pensión, normalmente ustedes escucharán a la gente decir que tiene una pensión al mes o a los 2 meses de haber demandado. Y dicen ustedes, ¿cómo es posible si el juicio no ha terminado? Eso es una medida cautelar. Se dicta una pensión provisional para que en lo que el proceso dura, la persona tenga un medio de subsistencia. Al final del proceso puede determinarse que esa pensión no procede y que entonces ya no se va a seguir pagando, o que esa pensión debe ser menor a lo que se haya fijado en un primer momento, o que esa pensión debe ser mayor. Pero de entrada, de nada serviría a una persona acudir a un juicio de alimentos para después de 8 meses obtener un primer pago, cuando no tiene medios para subsistir. Por eso desde el principio el juez toma una medida cautelar. ¿Y cómo toma esa medida cautelar? Bueno, a la luz de lo que la parte le está exponiendo y de las primeras pruebas que tiene a la vista el juez. Evidentemente puede modificarse porque posteriormente en el proceso las partes, se va a escuchar a la otra parte y la otra parte puede aportar nuevas pruebas que hagan al juez variar su criterio. Esa es una medida cautelar. Otra medida cautelar es la que estamos viendo aquí, la famosa prisión preventiva. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir porque una persona para estar en prisión, en principio debería pasar todo un juicio. Pero imagínense ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen un juicio, inician un proceso penal, bueno, el Ministerio Público y ustedes como víctimas inician un procedimiento penal en contra de una persona que atentó contra su vida, que intentó matarlos. ¿Se sentían ustedes seguros de que esa persona estuviera fuera en lo que el proceso se lleva a cabo? Pues probablemente no. Esa persona representa un peligro verdadero para ustedes, tanto que ella intentó matarlos una vez. Entonces, esta persona, mientras dura el proceso y mientras se determina su culpabilidad, por ejemplo, podría permanecer en la cárcel a fin de asegurar la materia del proceso y además proteger uno de sus valores, que es el bienestar y la seguridad de la víctima. ¿Sí? La persona estará en la cárcel para asegurar eso. O bien para asegurar, normalmente ese es el caso en prisión preventiva, que no se fugue. Porque esta persona, por ejemplo, sea una persona como, por ejemplo, Rosario Robles, en este caso, que sabemos está en prisión preventiva, que se consideró que su homicidio no quedaba claro y que tenía los medios para fugarse por haber sido una exfuncionaria del gobierno, etcétera, etcétera. Y entonces en cualquier momento podría fugarse. Por eso está en la cárcel mientras se decide sobre su culpabilidad. Es una medida cautelar, es decir, una medida que se toma desde los primeros momentos en un proceso, aun y cuando no hay una sentencia, para asegurar que el proceso no pierda sentido y se protejan, no se dejen de proteger los valores que el proceso mismo está intentando que se salvaguarden. ¿Sí? Esto por eso digo que me ayuda a explicar el tema de una medida cautelar. Ahora, uno de los temas más famosos, y digo que son de los peores temas reportados por la prensa y también por la opinión pública, sobre todo en el tema del amparo. En el tema del amparo hay una medida cautelar que se llama suspensión. ¿Qué puede hacer la suspensión? Que el acto que estamos reclamando en amparo por el momento no se ejecute. Ese es el concepto general. Puede haber otras, pero el concepto general, ejemplo. Imaginemos que acudimos a un amparo, saltándonos algunos principios básicos del amparo como definitividad y todo, pero bueno, imaginemos que acudimos a un amparo porque hay una orden de demolición contra nuestra casa. Nuestra casa, pues, la queremos tal cual está, con sus cuadros, con su vajilla, con su mobiliario, con la puerta que pusimos, etc. Hay una orden de demolición que se va a ejecutar en 45 días. No nos enteramos por qué, no nada, sino simplemente la autoridad dice que tiene que demoler. Acudimos a amparo, y repito, con principio de definitividad y todo, pero bueno, imaginemos acudimos a amparo, y entonces, díganme ustedes de qué nos serviría que después de 7 o 8 meses se resolviera el amparo si nuestra casa va a estar demolida en 30 o 45 días. Pues de nada. Porque probablemente, sí, podría volverse a construir o demás, pero nosotros lo que queremos es que nuestra casa quede tal cual y que no se dañe por el momento hasta que se determine si es legal o no esa orden de la autoridad. La suspensión impediría a la autoridad demoler la casa mientras el juicio de amparo durara. Eso es, por ejemplo, la suspensión. Pero este tema es muy mal reportado por la prensa. Normalmente, por ejemplo, escuchamos que una persona está libre porque le dieron un amparo, ¿no? O que tal persona puede salir o puede ejercer tal cosa porque le dieron un amparo. Eso es imposible. No le pueden dar a alguien un amparo en 10 o 15 días. Ojalá fuera así de fácil. No voy a decir así de eficiente la justicia porque también es un tema de que no es sencillo estudiar amparo y los jueces tienen mucha carga de trabajo para poderlo resolver en 15 días. Entonces, esto nuevamente cuando la prensa se refiere a esto, se refiere a una suspensión, no a un amparo. ¿Sí? Y la suspensión puede o no puede estudiar el fondo del asunto. Entonces, a veces que te den una suspensión no quiere decir nada, no quiere decir que al final vas a ganar. Puedes perfectamente tener una suspensión y perder el amparo. ¿Sí? O al revés, pueden negarte una suspensión y puedes ganar el amparo. La suspensión, esto lo digo sobre todo en relación con la reciente iniciativa o anuncio de iniciativa del senador Monreal
con respecto a que, y lo vi así reportado en la prensa, que el senador Monreal propone acabar con el amparo cuando se trate de obras públicas. Eso es mentira. El senador Monreal lo que está proponiendo es que siempre que se trate de obras públicas, un amparo no pueda suspender las mismas. ¿Sí? Es decir, que no se puede dictar una suspensión en el amparo para que las mismas no se lleven a cabo. Esto pasó en el aeropuerto, en el caso del aeropuerto de Santa Lucía. Como había amparos contra varios actos relacionados con el aeropuerto, direcciones de impacto ambiental, en fin, varios, se había terminado por el juez que mientras que se resolvía el amparo, no se siguiera construyendo en Santa Lucía y no se dañara Texcoco, ¿sí? No se inundara, etcétera, 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 para preservar la materia del juicio. Lo que el senador Monreal quiere es introducir como una excepción a la suspensión esto. Ahora, desde mi punto de vista, esta iniciativa por supuesto que es equivocada y pues por lo menos revela cierto desconocimiento sobre la materia de amparo. En la suspensión, para otorgar la suspensión en un juicio de amparo, el juez siempre, o bueno, no siempre, pero muchas veces, y en estos casos, este sería el caso, tiene que valorar dos temas. La apariencia del buen derecho, el interés social. Es decir, la suspensión daña al interés social, que en esto estaríamos en el caso de una obra pública, por ejemplo, que beneficia a toda la población. Y dos, hay una apariencia de buen derecho, es decir, de lo que tengo en este momento, porque el juicio no se ha llevado a cabo y no tengo todas las pruebas, se puede determinar que el quejoso probablemente tenga razón, que la persona que acude a amparo probablemente tenga razón. Y entonces esos dos puntos los tiene que estudiar y tiene que analizarlos y ponderarlos, o sea, equilibrarlos en una balanza y entonces determinar, decidir si da la suspensión o no. Por ejemplo, imaginemos que una persona que tiene un permiso para tener un bar, acude a juicio de amparo porque le están clausurando porque hay fotos y demás de la autoridad en las que se lleva a cabo comercio sexual en el lugar. Y acude a un juicio de amparo y pide la suspensión. Es decir, que no le cierren el local en lo que el juicio de amparo se resuelve. Probablemente el juez, si tiene a luz esas fotos total, determinará que no procede la suspensión porque no hay una apariencia del buen derecho, o por lo menos en principio parecería que sí hubo actos ilegales en ese lugar, y además se afecta el interés social porque es muy grave que se continúe con un comercio sexual. En ese sentido, el juez probablemente en ese caso niega la suspensión. En el caso de las obras, los jueces pudieron haber negado la suspensión con base en el interés social. No es necesario que se incluya específicamente como lo quiere hacer el senador Monreal. De hecho, la ley de amparo trae algunos ejemplos de cuándo se afecta el interés social y no se puede dar la suspensión, pero dice entre otros, es decir, no es una lista exhaustiva. El juez puede siempre estudiar a la luz de los argumentos de las partes cómo y cuándo otorgar la suspensión y para qué efectos. Entonces, siempre hay dos corrientes en el derecho, los técnicos y los rudos, si les gusta la lucha libre. Aquellos que quieren quitarle libertad al juez y aquellos que le quieren dar más libertad al juez. Aquellos que quieren cerrarle al juez el camino con leyes y aquellos que quieren que el juez tenga mayor posibilidad de estudiar cada caso concreto. Las dos tienen sus asegúnes y sus dificultades, ya platicaremos de eso. Pero en este caso lo que quieren es cerrar al juez para que siempre que haya una obra pública no pueda otorgar la suspensión. En realidad esto ni siquiera tiene lógica con la ley de amparo, porque en la ley de amparo sí hay excepciones en las que el juez se dice que en principio no puede otorgar la suspensión, pero el juez siempre puede estudiar el caso concreto y determinar si la suspensión se otorga o no. Es un tema muy complicado pero espero haber resuelto o haber clarificado un poco el mismo. Gracias.